Muchas veces corremos a Dios en la tribulación, en el momento del peor dolor, en el momento de la peor situación es cuando corremos a Dios. Y muchas veces vemos nosotros en la Biblia cómo el pueblo de Israel hizo lo mismo una tras otra y tras otra vez, cuando hubo un instante en Jueces capítulo 10 cuando Dios les dice: ya no más les voy a salvar, ya no más los voy a librar de esta situación, de esta angustia, de sus enemigos que se han levantado. ¿Por qué no claman a los dioses que ustedes han decidido seguir en vez? Y muchas veces nosotros nos encontramos igual que el pueblo de Israel. Solamente corremos a Dios en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias que nos agobian, en medio de las cosas que ya nosotros no podemos lidiar con. Pero si nosotros analizamos cómo el pueblo de Israel clamaba a Dios, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, solamente clamaban a Dios cuando ya ellos no soportaban. Aún ellos no querían correr a Dios porque reconocían que no le habían sido fiel a Dios, aun cuando Dios los había salvado vez tras vez tras vez de sus opresores. Y muchas veces nosotros nos encontramos de la misma forma. Nosotros solamente corremos a Dios, solamente clamamos a Dios, solamente oramos a Dios, solamente vamos a la iglesia, solamente ayunamos cuando las circunstancias ya no las podemos controlar nosotros mismos. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ¿por qué no claman a sus dioses? A los dioses que ustedes han puesto en lugar de mí. Y muchas veces esos dioses no son literalmente dioses, pero son cosas que nosotros hemos puesto antes que a Dios, antes que ir a su iglesia, antes de buscar el rostro de Dios. Son cosas que hemos puesto antes que a Dios. Puede ser el trabajo, puede ser relaciones, puede ser tu familia, puede ser muchas cosas. Cada uno de nosotros conocemos cuáles son los dioses que hemos puesto antes que a Dios. Y Dios no es que se cansa de nosotros, pero Dios sí dice la palabra de Dios que Él perdona al que se arrepiente de corazón. Dios es fiel, Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Dios está pidiendo que nosotros seamos totalmente fiel a Él, ya no a los dioses, que no solamente corramos a Él cuando lo necesitamos, pero sino porque le amamos, tal como Él nos ama a nosotros. Dios te bendiga.